Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía de verdad el proceso constituyente. Y nos encontramos hoy día, como siempre, con nuestro buen amigo Patricio Milla, aprontándonos para empezar a desglosar, a intentar comprender la propuesta constituyente en relación al Estado regional y a la organización territorial. ¿Qué nos proponen los constituyentes para el futuro en relación al Estado chileno, a sus territorios? ¿Qué va a pasar con las regiones, con las comunas, con las provincias? ¿Va a cambiar sustantivamente el panorama o tiene algún maquillaje menor o no va a quedar ninguna otra cosa que cambio de palabras? De todo eso vamos a hablar hoy día con Atricio. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Qué tal la semana? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás tú, estimados auditores? Bueno, lo que tú acabas de enunciar, que es un tema territorial muy interesante, se enmarca también dentro de lo que vamos a ver en los próximos capítulos, que está relacionado con el sistema político también. La mayoría de los chilenos hemos vivido nuestra historia política bajo un modelo presidencialista, un modelo de bicameralismo. Hemos visto que muchas de las decisiones políticas están solamente en estos dos órganos. Sin embargo, la propuesta en esta nueva constitución, en lo que tú recién enunciabas, es realmente innovadora, pero vamos a ir desglosando si es tan innovadora o no, porque trata que efectivamente los espacios territoriales ahora cobran una nueva dinámica en esta nueva constitución. El sistema político es muchas veces más que un régimen político, ¿no? Como el sistema presidencialista, etcétera. Está a cargo también del sistema electoral, del sistema de partido. Pero Alejandro, hay algo súper interesante que tú recién enunciaste, que en el poder político muchas veces es relacional. Y lo que vamos a abordar el día de hoy, lo territorial, tiene que ver con ese ámbito, lo relacional. Entonces yo quiero partir con una pregunta que tal vez va a englobar lo que nosotros vamos a tratar en esta sesión, que es si esta nueva propuesta del sistema político propone un Estado regional y también una democracia paritaria. ¿Qué tan innovador es este concepto, el Estado regional, para que esta nueva constitución tenga una mirada bien particular por aquellos que quieren aprobarla o por aquellos que quieren rechazarla? Que ese es el primer tema central, digamos, de nuestra discusión del día de hoy. Sí, yo diría que en este capítulo, que es el capítulo sexto del texto, lo que los constituyentes nos intentan eh, promover, vender, ¿cierto? Es la idea de un Estado eh, funcional, eficiente, eh, pero que funciona de manera autónoma. Y el concepto de autonomía se rescata en este capítulo, se releva a la categoría de diva universal y todos somos autónomos, todos vamos a ser autónomos. Entonces, la región es autónoma, la provincia es autónoma, la comuna es autónoma, los territorios especiales son autónomos, los territorios indígenas son autónomos, todo el mundo es autónomo. Y sin embargo, propone en el artículo 187 que no obstante, son todos autónomos y todos tienen que propender a la realización de los intereses de la autonomía, es decir, de sus propios intereses, de los intereses locales, de la comuna, de la región. No obstante, aquello que es una verdad del puerto de un buque, deberían gobernarse por el interés general. Entonces, ese es el corazón de este capítulo. En el fondo es lograr la cuadratura del círculo, o para decirlo como recién tú lo proponías, ¿qué tan innovativo es esto? ¿Qué tan innovativo podría ser un Estado regional autónomo? Eh, Hay que entender que la innovación no siempre per se es buena. O sea, alguien podría intentar innovar el diseño de una silla agregándole una quinta pata, digamos, y sin que con eso la silla gane en eficiencia. Eh, entonces, intentaremos jugar hoy día qué tanto aporta esta innovación al desarrollo regional. Entonces, Alejandro, yo,
Sí. Bueno, en este capítulo yo creo que también vamos a tener que hacer mucho de pedagogía, porque finalmente un Estado regional, así como lo está proponiendo esta nueva constitución, este nuevo borrador, se articula sobre un hecho mucho más cercano a la realidad humana. Hablábamos recién de lo relacional. Y esta realidad humana que no, para que nuestros auditores lo puedan entender, este Estado regional se articula en base primero al principio de región. Y nosotros en la escuela aprendimos sobre la región, las provincias, las comunas, en fin. Lo que estamos tratando de hablar el día de hoy es precisamente cómo esta nueva borrador de constitución llega a estos ámbitos con mayor participación y relacional entre la ciudadanía y obviamente el poder político. ¿Es así, digamos, esta prefiguración del Estado regional? ¿O Sí, tiene otras características? en el imaginario, eso propuesto, eso se presenta bien, se presenta como una serie de instancias en el territorio, ¿cierto? Que se vinculan mediante la cooperación y la asociatividad de las entidades territoriales, pero se sobreentiende que es de las personas que la componen, de las autoridades que la guían, que de algún modo, trabajando por el interés particular, porque no hay que olvidar eso, yo encuentro que aquí hay una contradicción en este capítulo. La autonomía siempre hay que entenderla como es el equivalente a la libertad del mercado. Es la libertad para actuar, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, la autonomía territorial eh, trata de hacerla compatible con el interés general. Y eso es a través de estos conceptos como solidaridad, cooperación y asociatividad. Muy bonitos, pero en la práctica hay que decir que en la antigua constitución no había impedimento para que los territorios se asociaran. Y yo en el territorio de Aconcagua, la única asociación que recuerdo real en 30 años fue un proyecto de maquinaria para la infraestructura vial entre las comunas de San Esteban, Rinconada, Los Andes y Calle Larga, que al final tuvo una muerte poco decorosa, digamos. Funcionó un rato y en Rinconada estaba como el epicentro, pero finalmente murió porque la solidaridad, la cooperación no es una cuestión que funcione así porque uno lo desea. Necesita premisas organizacionales para que funcione. Y la Constitución al menos esto no lo resuelve. En los capítulos, perdón, en los artículos que forman parte de este capítulo, uno ve cómo este principio de la asociatividad, la representatividad, la transparencia, la rendición de cuentas se instalan y eso está allí. Por ejemplo, se establece en el artículo 189 la igualdad territorial, algo así como eh, que que el Estado propenderá que cada región sea satisfecha en igualdad con sus regiones vecinas. Y este artículo no es menor. Si en realidad esto funcionase, el 189, no se necesitaría una nueva región. Tal vez por eso que nunca con claridad apareció el proyecto de región de Aconcagua en esta constitución. Porque si uno se atiene al 189, si vas a crear un territorio nacional donde sus territorios autónomos van a ser iguales, para qué queremos una nueva región? O sea, Claro. basta con que todos sean tratados iguales. Igualdad al interior de las entidades regionales, que son la provincia, por ejemplo. Lamentablemente la provincia tiene solo un artículo que básicamente la describe, nada más. No hay nada sobre las provincias. Es decir, las provincias quedaron como un apéndice muerto que se tiene que secar con el tiempo, probablemente. Esa es la lectura que hay. Alejandro, tú mencionaste recién un concepto que no podemos dejarlo pasar. Tú hablabas recién de este imaginario de estructuras que yo podríamos agregar el apelativo territoriales. Esta estructura territorial en el fondo tiene una realidad social, tiene historias, tiene su cultura, tiene también su propia geografía. Entonces, ¿cómo
¿cómo se entiende que en la creación, digamos, de nuestros convencionales constitucionales se llega a hilar tan fino y cómo se operativiza esta idea con todos estos elementos de la realidad social, histórica, cultural, geográfica que tiene cada uno de los territorios? ¿Cómo se logra articular para que funcione en el fondo? Ajá. En el artículo 197, y vale la pena mirarlo bien, sobre todo en su numeral número 4, establece la planificación vinculante. Lo que se resucita aquí es la idea de los planes regionales reguladores, ¿cierto? Con otro nombre. Este capítulo está lleno de nuevos bautizos, ¿eh? Y en todo caso, entre comillas, nuevos bautizos, son en algunos casos resucitaciones. Por ejemplo, el concepto de comuna autónoma es de Irarrázaval del siglo XIX, ni siquiera no es nuevo. La idea de la comuna autónoma está en el origen de la división territorial funcional del país. En este caso, este concepto no es menor en el 197. Este artículo suscita una serie de controversias, porque primero hay que establecer planes regionales, ¿cierto? Planes reguladores regionales. En el fondo se llaman reguladores, pero es la misma idea, un plan maestro, un plan que organice el territorio, en este caso teniendo presente los temas de protección futura del medio ambiente, que respete las cuencas, en fin, pero que no se libera por ello de la dificultad de hacer planes. O sea, un plan regulador normalmente toma una década hacerlo, y cuando se aprueba ya está viejo todo el plan, digo. Entonces, ese problema pasa enterito al nuevo texto, pero para responder tu pregunta, de esa manera se imaginan que se van integrando todas estas visiones del territorio, estas necesidades del territorio, estas características de la gente que lo puebla, excepto cuando se trata de los pueblos o naciones indígenas. En ese caso, ¡paf!, de la nada aparece un concepto nuevo que es el territorio autónomo, ¿cierto? Indígena. Y ahí, como ya hemos visto en los otros capítulos, cambia las disposiciones. Por ejemplo, aquí en el 191 está el controvertido artículo donde para cualquier realización dentro del territorio se necesita tener el consentimiento expreso de los pueblos y las naciones indígenas para cualquier cosa que tenga que ver con modificaciones o elementos que afectan los derechos consagrados en esta Constitución. Por eso que se ha puesto de especial énfasis en lo peligroso para el desarrollo que resulta esto. Quienes Sí, hemos tenido la suerte de viajar por Latinoamérica sabemos lo difícil es que las comunidades indígenas se pongan de acuerdo y las consecuencias en el desarrollo que eso trae. Y aquí está consagrado en el 191, consentimiento indígena expreso. Los optimistas dicen que esto, bueno, esto es para los temas que son regionales, pero lo que es regional, lo que es comunal y lo que es o sea, provincial, finalmente es del territorio, no son dos países distintos. Simplemente es el mismo Chile, ¿no? a nivel de distintas escalas territoriales, desde la comuna, que se dio la provincia, la región en general, o estas comunidades autónomas que tú mencionaste, por lo menos el concepto de autonomía siempre está ligado a la idea de que está la consecución de un gobierno propio y sobre todo que este gobierno propio sea capaz también de representar los intereses de las comunidades. Acá Sí. estamos viendo distintos niveles de distintas escalas territoriales donde se tiene que operacionar el tema político también en esta nueva constitución. ¿Qué factibilidad, qué complejidades tiene en la práctica eso? Mira, en el caso de este capítulo existe un apartado completo dirigido a regular los temas de la comuna autónoma. Es decir, la manera en que esta constitución va a afectar la comuna, cada una de las comunas, nuestra comuna, la de los vecinos, en fin. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aparece como novedad? Busqué incansablemente las novedades. No son muchas, lamentablemente tengo que decirlo, salvo las complicaciones. Aparecen más complicaciones nuevas y novedades reales pocas. Entonces, ¿cuáles son cuál es lo fundamental que está detrás de este texto? Lamentablemente,
este texto tiene subtextos o hipertextos. ¿Ah? No es llegar y leerlo, hay que conectar un artículo con otro, o con un grupo, o con conceptos que están establecidos en otros capítulos. En ese sentido es difícil este texto. Bueno, básicamente lo que está detrás es la pregunta que me persigue a mí como lector y que persigue a todo el mundo y a los políticos también, es, bueno, ¿cuáles son las competencias reales que la Constitución le va a traspasar a las comunas o a las regiones? ¿Hay competencia o no hay? Porque si me pasan puras obligaciones, que es la queja eterna de las comunas, no tiene gracia. Y yo diría que lo único, son algunas cosas, pero lo único que resalta como competencia nueva es la posibilidad de crear empresas públicas de nivel comunal, de nivel regional, de nivel provincial, si es que se producen asociaciones entre diferentes territorios. Eso como transferencia de competencias es lo único que aparece con claridad como algo nuevo. Como algo más nebuloso todavía aparece este concepto de leyes de acuerdo regional, unas leyes que van a necesitar el acuerdo regional para producirse, pero nos vamos a saltar eso y lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos ya las cuestiones del poder legislativo, ¿cierto? Pero en rigor se van a poder legislar leyes de carácter regional. No hay que entusiasmarse mucho. Y por lo tanto, todo este capítulo del gobierno comunal lo vamos a dejar como un programa especial porque vale la pena mirarlo así, pero como anuncio diría que trae solo esa novedad, la posibilidad de crear empresas de carácter público, como las famosas farmacias populares, ¿cierto? Que ya, no sé si ya la Corte ya le dio el tiro de gracia a Jadwe y sus voice en relación a este proyecto. Ahora, yo creo que ese proyecto es viable. El problema es que el, el voluntarismo no está bien reñido con la buena administración. Y yo creo que en algún minuto en la campaña presidencial, o sea, en la previa a la campaña presidencial, en las primarias, los candidatos iban no sé, pues, iban inmobiliarias populares, farmacias populares, gimnasios populares, iban a popularizar todo, pero el modelito ese está haciendo agua en este momento con seriedad. No obstante ese daño, porque finalmente estas cosas le hacen daño a la posibilidad real de tener emprendimientos públicos de nivel local. Yo creo que esa es la única novedad que esto trae, y es positiva en ese sentido. Pero trae un montón de efectos no deseados. Por ejemplo, el famoso artículo 210 de la Constitución, que ha costado un mundo esclarecer de qué se trata. Tiene que ver con las unidades vecinales y las juntas de vecinos. ¿Ah? Lo vamos a leer brevemente para aclarar eso, porque se ha gastado mucha tinta y cantidad de videos aclaratorios para aclarar algo que en realidad no es otra cosa que un mal artículo. Es un artículo pésimamente redactado. No hay otra explicación, porque en el fondo, si uno analiza la estructura de este artículo, está muy mal redactado. Y a propósito, si alguien no cree que el texto constitucional puede tener mala redacción o cuestiones que no están claras, hay un ejemplo que esta semana salió y que seguramente va a empezar a aprender fuerte, tiene que ver con un artículo sobre la pérdida de nacionalidad, donde evidentemente se cometió un error garrafal. Es decir, anuncio con claridad, esta constitución de ganar el apruebo el 4 de septiembre hay que reformarla de inmediato, porque tiene un impresentable error. Vamos a hablar de ese error la próxima semana en detalle probablemente, pero básicamente podría decirle que van a poder perder la nacionalidad muchas personas honestas, salvo las que consiguieran la carta de avecindamiento, ¿cierto? O de nacionalidad, gracias a la falsificación o al soborno. Entonces, hay errores así de garrafales en el texto, por supuesto, y por lo tanto yo puedo decir que el artículo 210, por más que los constituyentes
como el nuestro Claudio Gómez trata de aclarar, son pésimos artículos nomás, pues el 210 debería ser eliminado y sacaba la cuestión si la antigua ley perfectamente hacía convivir las juntas de vecinos y las unidades vecinales, y nunca hubo drama, digamos. O sea, el drama siempre ha sido que tener hartas juntas de vecinos y bien administradas y con harta participación. Ese es el drama. Y este Esto es un tema muy de... sensible, ¿eh? Porque en el fondo acá, en nuestras juntas de vecinos a nivel de nuestra comuna, acá en los Andes, San Felipe también, son bastante activas y son numerosas. O sea, y las que son numerosas, Y mueven recursos además, hay muchos que recursos, agradecerles que tengan proyectos. la disponibilidad, el ánimo y la entrega para funcionar en condiciones difíciles. Entonces, este artículo viene a complicar eso. En el fondo, para decirlo en términos simples, pone a merced del alcalde de turno y los concejales de turno a las juntas de vecinos. Y eso hemos aprendido los 30 años de democracia, que es algo inaceptable. Lamentablemente, pero este artículo es inaceptable, esa es la verdad. Entonces decía, el texto trae buenas noticias, como la posibilidad de crear emprendimientos públicos, regionales, provinciales y comunales, y nacionales también. Pero bueno, trae al lado, en el artículo siguiente, enormes dolores de cabeza. Y vamos a hablar, te propongo pasar, porque el tiempo vuela rapidísimo. Rapidísimo, sí. Estamos haciendo un ejercicio enorme por condensar todo esto de manera entretenida, además. Entonces decimos que, bueno, lo de la comuna autónoma lo vamos a dejar para un programa especial. Y vamos a señalar algunas cosas que llaman la atención de la propuesta de región autónoma, ¿cierto? Y en ese sentido, vamos a analizar en la región autónoma un artículo. Les proponemos también a las personas hacer ese ejercicio de irse artículo por artículo en la medida que puedan. Hay un programita muy bueno, no sé si tú le haces la propaganda mientras yo comparto pantalla. El que estamos utilizando en Sí, este rato, ¿cierto? sí, por supuesto. Es una aplicación que nos compartieron hace un tiempo atrás, que es un resumen de la Constitución Política, y que está bajo el modelo de una tabla periódica, se llama Tabla Periódica de la Nueva Constitución Chilena, para que la puedan buscar. Es una plataforma que está hecha para celular también y que tiene la particularidad de resumir cada uno de los capítulos a través de este modelo que se está viendo en pantalla para quienes nos están siguiendo por YouTube, por el canal de la radio. Y ahí está el artículo 220 que tú mencionabas recién, Alejandro, las competencias de la región autónoma, que es Así es. bastante extenso. Es extenso, pero la verdad es que hay muy pocas cosas nuevas en este artículo. Yo me voy a detener en el literal D, en la letra D, ¿cierto? Básicamente, ¿cuáles son las competencias realmente nuevas que va a tener la región? Es la política regional de vivienda, es decir, va a poder tener una política regional de vivienda y urbanismo, salud, transporte y educación. O sea, de los 103 derechos que esta Constitución consagra, de los cuales la mayoría los celebramos, hay algunos que son complejos, la región solo tiene autonomía sobre 3, o sea, menos de un 2%. O sea, si eso es competencia, y esto que estoy diciendo, este artículo es interesante porque, en el fondo, el sistema político suprime el Senado, cancela el Senado y crea la Cámara de las Regiones. Exacto. Sí. Bueno, pero aquí está diciendo clarito que la región en materia de derechos solo puede hacerse cargo de 3. Para empezar, este capítulo propone que las competencias, ¿cierto?, se vayan traspasando en la medida que
en la medida que los territorios pueden hacerse cargo de nuevas competencias. Es decir, es a petición. Bueno, obviamente está a decir que uno puede pedir, por ejemplo, yo puedo pedir como región hacerme cargo de las Fuerzas Armadas que residen en mi territorio. Y tener mi propia Fuerza Armada. Me van a mandar a la punta del cerro, pero en el pedir no hay engaño. Entonces alguien podrá decir, entonces no se puede pedir todo. No, no se puede pedir todo. Y las cosas más importantes se pueden pedir, pero te pueden decir que no. Y para decirte que sí, hay que aprobar una ley. Entonces, y ahí ya estamos en la cocina de las leyes. Y aprovechamos de decir lo más importante. Entonces, ¿quién va a tener el sartén por el mango? El Parlamento, el Congreso, la Cámara de Diputados. Y es extraordinariamente extraño, bizarro, que en un país donde de todas las instituciones la Cámara de Diputados es la más desprestigiada, gracias a personajes que ya hemos nombrado largamente, la Cámara más desprestigiada es la que sale con más poder. Eso es muy extraño. Es decir, no sé, eso en Alicia, el País de las Maravillas, podría entenderse, pero en este texto, la Cámara que sale con más poder es la Cámara que goza de menos salud y popularidad entre la población. Así que, bueno. A pesar que se ha renovado. O sea, claro. Sí, mantiene los vicios. Ya no está Florcita Motuda, pero hay unos nuevos personajes, entonces la calidad no ha mejorado hasta aquí. Bueno, entonces el artículo 220 hay que prestarle atención especial, es largo, pueden leerlo durante el fin de semana, pero se van a dar cuenta que las autonomías y competencias reales de la región no son muchas, la verdad es que no son muchas, y lo que sí podríamos decir que mejora un poquito es las atribuciones de la Asamblea Regional. La Asamblea Regional es el CORE. Sí. CORE, una institución que pasa piola, de la cual tengo las mejores críticas. Pero bueno, no es el momento. Ahí hay que prestar atención en la letra B, I y ñ. Vamos a la B rápidamente, el tiempo lamentablemente vuela. Sí. Pueden dictar normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional. Eso es nuevo. O sea, van a haber leyes de acuerdo regional y esas leyes necesitan de normas que las hagan aplicables. Y ahí los señores core van a estar en su salsa. La letra I. I. ¿Dónde está la I? Se me perdió la I. Acá. Ahí está, fiscalizar. Pueden fiscalizar los actos de la administración regional, para lo cual podrán requerir información a las autoridades, las jefaturas que desempeñen sus funciones en la región autónoma, citar a los funcionarios públicos o autoridades regionales y crear comisiones especiales. O sea, un parlamento chico, acusaciones mini constitucionales en este caso. Eso en los core no existía esa figura, ¿no? Esta que has leído. No. Y cuando ocurría algo así, lo hacían a través del intendente. Más bien en un gallito con el intendente. Si el intendente juzgaba que podía sacrificar un peón, lo mandaba. Si no, lo defendía. Y la letra ñ, aprobar a propuestas de la gobernadora o del gobernador regional y previa ratificación de la Cámara de Regiones, la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales. ¿Puedes leerte la letra D, que está un poquito más arriba, que sí, realmente, por lo menos a mí me genera mucha inquietud? Pueden solicitar al Congreso de Diputadas y Diputados la transferencia de la potestad legislativa en materia de interés de la región autónoma. La transferencia es lo que hablábamos recién. Se puede pedir la transferencia, pero tienen que dártela con ley. Y una ley podría demorar mucho, no creo que, no he leído todavía que diga que estas leyes son express. Entonces, bueno, pero ahí está. Hay harto que leer, ¿eh? Hay demasiado que pensar. Vamos a la última, la autonomía de los territorios regionales indígenas. O sea, es una constante en este texto que lo que se refiere a pueblos y naciones indígenas es un capítulo aparte, especial, que no tiene nada que ver con lo que nos afecta al resto de los chilenos. Y en este caso, la pregunta que surge
al leer los artículos 234 y 235, es que está, en primer lugar, está todo por crearse. Aquí básicamente lo que dice es que se crearán mediante leyes territorios de autonomías territoriales indígenas. Nada más, está todo abierto, todo por crear, un mundo nuevo por construir. Y lo que a mí me llamó más la atención es que en el numeral 2 o el inciso 2 de este artículo 234, la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas. Estoy buscando en el texto, cuando lo encuentre se los voy a contar con júbilo, cuál es el procedimiento representativo que los pueblos y naciones indígenas tienen, porque ya sabemos que no hay que entender que son los nuestros. ¿Quiénes son las autoridades representativas? No sabemos, no está para nada claro. En el caso nuestro se eligen a través de elecciones, qué sé yo, con calendarios, con registro electoral. Para este caso está absolutamente abierto y conociendo como conocemos la realidad, no deja de ser preocupante. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser estas autoridades? Porque, bueno, en virtud de esa representatividad que opera el sistema. Y eso está aquí en los artículos 234, 235, para analizar. Ojo con esos artículos. El texto además continúa con un capítulo muy sui generis sobre la ruralidad. Se nos acabó el tiempo, Patricio, pero tengo que decir. Sí, en algún, no sé qué se fumaron, o qué se tomaron cuando redactaron este apéndice, porque básicamente pasan de intentar distinguir la ruralidad como un mundo con necesidades especiales, de especial atención, de especial interés y que requiere financiamiento, en fin, y apoyo especial, a concluir que se necesitan ferias y mercados rurales. O sea, el artículo 243 está de más, en realidad, ahí, para mi gusto. O sea, o si no está de más, falta entre el 42 y el 43 una enorme cantidad de cosas que le hacen falta al mundo rural. O sea, lo que hace falta no son necesariamente ferias y mercados. Quedará para la investigación cómo llegaron a esta conclusión. O sea, por último, si fueran ferias tecnológicas o ferias, no sé, ferias de carácter muestral como las antiguas Filan, FISA o cosas por el estilo, nada de eso se añade aquí. Bueno, es un guiño interruptus hacia la zona rural. Y en materia de autonomía fiscal, veremos que básicamente el problema se reduce a cuánta plata se traspasa. Hay un artículo que está allí, que me parece que es el 248, que los ingresos regionales. Que básicamente dependen del erario nacional. Si hay plata para la región. Si no hay, no hay. Como siempre, y en eso no hay ninguna novedad, seguimos dependiendo de esa delicada planta que se llama economía. Se nos acabó el tiempo, nos esperamos la próxima semana, vamos a entrar de lleno ya en el tema de la legislación, cómo se echa a andar este mecanismo. Así que a seguir estudiando, a seguir analizando y preparándose para el 4 de septiembre. Que esté muy bien, gracias. Chao Alejandro, que esté muy bien, chao. Saludos a todos. Saludos.